Ed recicla todo el peso de la ley. Reporteros interrumpen. Justicia. No más discursos. El presidente Enrique Peña Nieto presentó hoy sus acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores, apenas a 2 días del asesinato de Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa en un atentado que ha conmovido no solo en México sino en el extranjero. El mandatario mexicano prometió ir contra la impunidad, en un discurso en el que se dijo conmovido y además mandó condolencias a las familias de los periodistas atacados. Todo el peso de la ley, dijo, otra vez. El Ejecutivo Federal condenó el asesinato contra el gremio periodístico y dijo que se actuará con firmeza para detener y castigar a los responsables. Tienes razón, afirman que no se mata la verdad matando a los periodistas. La protección a los comunicadores requiere medidas necesarias, refirió a 48 horas del asesinato del periodista Javier Valdez. El 98% de los crímenes contra periodistas en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, FEADLE, siguen impunes. A esa fiscalía fue que Peña encargó investigar el homicidio de Valdez Cárdenas. El mismo día en que murió Valdez, la subdirectora del semanario El Costeño de Autlán y su hijo Jonathan Rodríguez en Jalisco fueron atacados. Jonathan murió. A 48 horas del asesinato del periodista, apareció frente a los medios después de una reunión con los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores y pidió 1 minuto de silencio por las muertes de los comunicadores. Justicia. No más discursos, recibió como respuesta de los reporteros que cubrían el evento. El mandatario inició su discurso con la afirmación de que su gobierno no ha atentado en contra de la libertad de expresión ni la labor informativa de la prensa. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, dijo que no estaba ahí para dirigir discursos y sí para reafirmar que las muertes de los periodistas no quede impune. Sin mencionar al periodista sinaloense, Javier Valdez Cárdenas, quien fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, expuso que su gobierno está resuelto a dar con los responsables de cometer estos hechos tan lamentables al haberle quitado la vida a los informadores. Enseguida y como era la expectativa, listó una serie de medidas para proteger a los profesionales de la información. Enrique Peña Nieto ha reaccionado de la misma manera a las crisis de derechos humanos, con decálogos o listas de acciones. Lo hizo así frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y cuando se vio envuelto en el escándalo de la Casa Blanca. En una exposición que no duró más de 5 minutos, Peña Nieto dio a conocer el plan con el que aspira a no dejar impunes los asesinatos de los comunicadores. Lo basó en la coordinación del gobierno federal con los locales para homologar un protocolo que mantenga bajo protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos. Peña reconoció que lo que más indigna a la ciudadanía es que no se castigue a los responsables y anunció las siguientes acciones. 1. Se fortalecerá la estructura o el presupuesto asignado para la protección a periodistas. 2. Se establecerá un esquema de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación para reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. 3. Fortalecer la FEADLE a través de las siguientes medidas. Se ampliará el equipo de colaboradores, coordinación transversal entre autoridades locales y mecanismos de contacto entre la Fiscalía y las autoridades locales. Más discursos. Durante la presentación, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, recordó que en 2012 se puso en marcha el protección de un mecanismo para la protección de periodistas. Es un mecanismo que hemos venido fortaleciendo. Este proceso ha sido acompañado por organismos nacionales e internacionales como la OEA, dijo. No obstante, reconoció, se debe ir más allá para la protección de periodistas. El procurador Raúl Cervantes reconoció que existe un adeudo importante con la sociedad y con el gremio periodístico, por ello, dijo se establecerán acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. Dijo que cuando exista un asesinato de un periodista se va a poner como primera línea de investigación su trabajo. En su oportunidad, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y presidente de la CONAGO, condenó el asesinato de Javier Valdez y aseguró que la voz de ellos nos recuerda la urgencia de unirnos en defensa de la libertad de expresión. Que nadie se equivoque, estos lamentables hechos no acallarán las voces, mencionó. Mancera anunció que los gobernadores asumirán los compromisos para investigar con resultados evaluables los homicidios de periodistas. Se comprometió a crear y homologar fiscalías especiales en los estados para los asesinatos, además de crear mapas estatales de riesgos y trabajar con un protocolo unificado para establecer mecanismos de prevención.
Antes de su discurso, el presidente pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio por los periodistas asesinados. Entiendo su indignación y la razón de estar aquí es para reafirmar un firme compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune, se encuentre a los responsables. Este encuentro debe darles la esperanza de que el Estado está resuelto para dar con los responsables de estos hechos lamentables, dijo. Hoy, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Luis Raúl González Pérez, solicitó este día formalmente a la Comisión Nacional de Gobernadores, CONAGO, una reunión, a efecto de adoptar acciones concretas ante el aumento de la violencia contra periodistas, así como para evitar que los asesinatos y agresiones de comunicadores queden impunes. Para la CNDH es necesario que en cada uno de los casos en que se ha atentado contra la vida o integridad física de periodistas y comunicadores, las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones presenten un informe pormenorizado sobre el avance que guardan las mismas y se establezcan mecanismos para su seguimiento, así como para facilitar la coordinación que, en su caso, se llegará a necesitar entre las instancias de investigación locales y federales. La fórmula de los decálogos de el 11 de mayo de 2012, luego que Peña Nieto, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia, asistiera y fuera increpado por estudiantes en la Universidad Iberoamericana, surgió el movimiento Yo Soy 132, el cual tuvo como exigencia la democratizar los medios de comunicación. El 21 de mayo de ese año, en medio de una tormenta de críticas, Peña Nieto lanzó un primer decálogo, fórmula que marcaría su sexenio. Su idea era garantizar un gobierno democrático. Proponía libertad de expresión, de manifestación, de religión, derechos humanos, no discriminación, rendición de cuentas y acercamiento a los medios de comunicación. En aquel manifiesto por una presidencia democrática, Peña Nieto asumió: como presidente de la República seré garante de la libertad de expresión. Las críticas al presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura. Peña no cumplió. Jamás fue transparentada la relación con la prensa. A 5 años, la situación de censura se ha agravado en el país. De acuerdo con el último informe de la Organización Internacional Artículo 19, el Estado mexicano ha fallado en su labor de garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad de los periodistas que hacen uso de ella. Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común o organizada, ha puesto en riesgo a reporteros, editores, fotógrafos, locutores, blogueros, tuiteros, defensores de derechos humanos, entre otros, indica el último informe de la organización. Javier Valdez se convirtió el lunes en el 6º periodista asesinado desde primeros de marzo, algo inusual incluso en un país que se sitúa solo detrás de Siria y Afganistán en crímenes contra la prensa. Nada vincula directamente esos 6 homicidios, pero en conjunto son la constatación de que la impunidad que existe en México amenaza la vida y el trabajo de la prensa. El 1 de diciembre de 2012, luego de su protesta como presidente, presentó otro decálogo, su primero como mandatario y su segundo desde que era candidato. En esa ocasión abordó temas de seguridad y justicia. Propuso profesionalizar los cuerpos policíacos, transformar el sistema penitenciario y el fortalecimiento de la inteligencia. El 27 de agosto de 2013 volvió a presentar otro decálogo sobre seguridad y justicia. Proponía transformar el sistema penitenciario y profesionalizar los cuerpos policíacos. El 11 de agosto de 2014 anunció un decálogo de acciones para impulsar y fortalecer la implementación de la reforma energética. El 27 de noviembre de 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto presentó un decálogo por la paz, la unidad y la justicia de México. El 3 de febrero de 2015, durante el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, informó de 9 acciones para luchar en contra de la corrupción. El 23 de enero de este año, luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, Peña anunció un nuevo decálogo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Planteó 10 puntos que destacaban una patriación ordenada y coordinada de los mexicanos en aquella nación hacia el territorio nacional. Peña ha ofrecido, para cada crisis, un decálogo. Esto le ha permitido bajar tensión, pero muchos de ellos apenas han sido recordados por su administración en el tiempo.
Los comunicadores interrumpen ceremonia con gritos de justicia durante una reunión emergente de la CONAGO, para el análisis y el acuerdo de atención a los ataques en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asumió el compromiso no solo de resolver la investigación de asesinato de periodistas, sino de aprehender y castigar a los culpables. Durante la reunión a la que se convocó a los gobernadores de la República, se acordó un plan de 3 acciones inmediatas para mejorar las garantías de los comunicadores y prevenir más ataques en contra de la libertad de expresión. Estas son: se fortalecerá la estructura y el presupuesto de los mecanismos existentes para la defensa de los periodistas y activistas de los derechos humanos. Hasta hoy, 538 personas están protegidos bajo estos mecanismos, de los cuales 136 periodistas. Se establecerá un esquema nacional con las entidades y un protocolo de coordinación para reducir las actividades de riesgo contra el derecho a la información. La tercera medida será fortalecer la FEADLES con más personal y mejor capacitación para los funcionarios y el establecimiento de sistemas de diálogo con la ciudadanía, revisión de investigaciones, coordinación transversal con las entidades para cerrar el paso a la impunidad. El mandatario nacional convocó a 1 minuto de silencio por los periodistas y defensores de los derechos humanos caídos en el ejercicio de sus tareas, el cual fue interrumpido por los gritos de los periodistas presentes. No más discursos. Justicia. Se escuchó en el salón de actos. Durante su discurso, Peña Nieto respondió: entiendo su indignación y me solidarizo con el malestar causado por los lamentables hechos con los cuales se ha atentado en contra de la libertad de expresión. Continuó: la violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad. Ante ello, el Gobierno de México expresa su más enérgica condena por estos lamentables sucesos que lastiman a México y generan gran indignación. Peña Nieto aseguró que se actuará con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables del homicidio del periodista Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, perpetrado en Culiacán, y el atentado en contra de Sonia Córdoba, subdirectora del semanario Costeño en Jalisco. La protección de periodistas y derechos humanos requiere hoy medidas prioritarias ante la amenaza que representa el crimen organizado y ocasiones instaladas en las instancias de gobiernos locales, dijo. Por ello, advirtió, se debe de poner punto final a la impunidad y para lograrlo es indispensable que las autoridades protejamos a los periodistas y activistas y castiguemos con todo el peso de la ley a quienes atenten contra de esta tarea. Durante el evento, estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien anunció el establecimiento de una agenda nacional clara para la prevención de ataques en contra de la libertad de expresión en un marco de corresponsabilidad y suma de esfuerzos. Por su parte, Raúl Cervantes, titular de la PGR, aseguró que los acuerdos asumidos en la reunión están encaminados no solo a identificar a los responsables materiales de los ataques en contra de periodistas, sino también a la aprehensión y castigo de los autores intelectuales. Por ello, la instrucción ha sido afrontar las diferentes líneas de investigación y nunca descartar el móvil de la libertad de expresión en su esclarecimiento, como tampoco revictimizar a los comunicadores. Miguel Ángel Mancera, presidente de la CONAGO, dijo que la caída de los periodistas en el cumplimiento de su oficio, recuerdan la urgencia de establecer mecanismos que den mayores garantías a los defensores de la libertad de prensa y los derechos humanos. Advirtió: la delincuencia no puede acribillar o intentar silenciar sin enfrentar las consecuencias. La actividad criminal no puede dictar la agenda de prioridades del país. Reveló que una de las tareas inmediatas será conformar mapas estatales de riesgos y agresión con base a los mecanismos federales. Dar cumplimiento a la Recomendación 24/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y trabajar con un protocolo único para establecer mecanismos de protección y atención a víctimas de este delito, será otras de las tareas. Antes de iniciar mi intervención, quisiera convocarles para que guardáramos 1 minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado.